a los colegas que están acá en el salón conmigo es hacer una conversación, más que hacer una charla académica, es hacer una conversación. O sea, incluso si nos demoramos mucho, no importa, hacemos en la otra parte, la otra semana, y eso porque el plan es que vamos discutiendo, porque lo que les quiero hablar es de los sistemas de atención, incluyendo la creación de los hard tips, ¿sí? Bueno, empecemos con un caso. Este es un caso que tuvimos, una señora de 85 años con antecedentes de diabetes mellitus, no insulino requeriente, tenía una cirugía previa de la columna, presentaba dolores frecuentes en la columna y consultó a un municipio de Antioquia por un dolor torácico típico, irradiado los hombros, que la despertó a las 2 de la mañana del domingo 25 de septiembre. Eso fue asociado a mareo, diaforesis, cansancio. Consultó al hospital local, pues para ser precisos, eso fue en Santa Fe de Antioquia, y lo manejaron con AINES allá en el hospital de Antioquia, por lo cual dan de alta y le dicen que después vuelva a consultar. Después, el lunes 26 a las 8 de la mañana, otra vez se asoció dolor asociado a malestar general, astenia, dinamia, disnea, palidez y diaforesis, y refieren un EKG que es normal, que en realidad, como pueden ver ahí, no es tan normal. Minutos después consulta por iguales síntomas, la encuentran hiperglicemia, entonces la manejan como una crisis hiperglicémica. Ustedes pueden ver ahí el... Entonces, fíjense pues ustedes que es un tremendo infarto de la cara anterior, con signos pues de depresión en las caras laterales. Tiene una imagen en espejo típica. Entonces, fíjense que bueno, este es el electro con el que enviaron y este es el electro que nosotros recibimos en el St. Vincent Memorial Hospital. Esta es la coronariografía, que no corre aquí, a ver si aquí corre. Fíjense que ya tiene una tremenda lesión, que empezaron a intervenir, ahí están metiendo el catéter, con una lesión inclusive compartida entre la circunfleja y la DA, pero además tenía la coronaria derecha también con una lesioncita. Esa lesión grandísima que tenía ahí, la intervinieron. En el eco le encontraron esto primero. Ahí sí. Entonces, bueno, ustedes ven ahí el eco, ya saben, me imagino lo que están pensando. El ventrículo izquierdo totalmente quietico en su punta y ahí un agujerito que al ponerle color fue evidente. Entonces, una complicación mecánica de un infarto del miocardio, un catéter de Swagatz que dio estos parámetros: 45 de media, esta de media pulmonar, una cuña de 28, PVC de 22, gasto cardíaco 3, el índice cardíaco 1.3 litros por minuto, resistencia vascular pulmonar de 3.4 unidades Wood, ácido láctico 4.3, y luego mayor de 6.1, creatinina arrancó con 1.2, luego mayor de 1.8 y un volumen urinario que está eso. ¿Qué hacer a continuación? Entonces, ¿qué les llama la atención a ustedes aquí? Digamos, díganme unos 2 puntos que dicen, uy, esto me llama mucho la atención y esto va a marcar pronóstico. 2 puntitos, cualquiera. No, tenía la punta del ventrículo, como llevaba tanto tiempo, ya estaba absolutamente quieta y estaba dilatadita. Y tenía una perforación interventricular. ¿Quieres verla otra vez? ¿Me devuelvo? Aquí cuando uno le pone color, ahí se ve, en el chon, de izquierda a derecha, ¿cierto? Tiene una complicación mecánica del ventrículo izquierdo. Bueno, es que quiero que me digan para que más adelante hablemos de eso. ¿Qué les llama ahí muchísimo la atención? La hiperlactatemia, muy bien. O sea que para ti la hiperlactatemia tiene mucha importancia. Ok, otra. La cuña, muy bien, que la cuña está supremamente alta. Y la tercera, el gasto cardíaco. El índice cardíaco caído. El índice cardíaco caído. Ok, bueno. Entonces, sigamos con nuestro caso. Entonces, ¿qué hacer ahí? Después de que uno tiene un paciente de esos, que le llega a la unidad de cuidado intensivo, que ya está revascularizado, ¿hacia dónde coge uno? La cuestión es de pronto aterrarse. Aquí ya no sale el punterito. Vamos a ver, creo que ya no tengo más videos, entonces utilicemos el punterito. Aterrarse porque uno no tiene un equipo de choque cardiogénico, por ejemplo, lo que tenemos aquí, que no tenemos un equipo de choque cardiogénico, versus
totalmente tranquilo porque tiene un gran equipo de choque cardiogénico. ¿Y eso por qué? Porque en el equipo de choque cardiogénico y especialmente en la participación del intensivista puede hacer cada una de estas cosas, como por ejemplo, no solamente estar pendiente del catéter de arteria pulmonar y hacer análisis de cada uno de los parámetros, sino inclusive, como ya se maneja eco, la gran mayoría de ustedes hacen eco, van a estar vigilando con el ecocardio la posición de un impela. Fíjense que esto es un impela que está colocado, se pueden colocar subclavio con mucho riesgo, posiblemente es un impela 2.5, o generalmente lo que hacen Lucho es que cuando se pone femoral o subclavio es que le ponen un injertico ahí de dacrón para que no haya obstrucción en el sitio de entrada exacto y defender la perfusión. Esto lo hace un intensivista. Ahí vamos arrancando con la importancia de un equipo de choque. Las unidades de cuidado intensivo, cuando habían en 1960 síndromes coronarios de cualquier tipo, en los Estados Unidos, esos pacientes arribaban a una cosa que se llamaba unidad coronaria, que eran unidades que generalmente eran atendidas por enfermeras profesionales y tenían un cardiólogo que daba ronda. Eso, en ese momento, que esto cuando empieza a hacer el registro de shock real, la mortalidad del choque cardiogénico superaba los 75%, 70, 75, 80%. Ahora las unidades de cuidado intensivo modernas tienen, primero, una atención multidisciplinar que debe basarse en un heart team. ¿Cómo se organiza un heart team? Lo vamos a ver ahora más adelante. Segundo, un mejor manejo basado en la mejor evidencia posible. La recomendación es siempre hablar de mejor evidencia posible o mejor evidencia existente y no solamente basada en la evidencia, porque todos sabemos que en cuidado intensivo la evidencia total es muy bajita. Entonces tiene uno que trabajar con base en esa premisa. Mejoras en seguridad y en resultados de los pacientes, sin duda, hay una estandarización en la atención de los pacientes y especialmente hay unas nuevas áreas de investigación. Para hacer ese trabajo digamos, atender al paciente con choque cardiogénico desde un principio, hay que tener una visión integral. ¿Cómo debería ser la visión integral? Entonces, debería esa persona ver más allá del solo incendio que está por fuera, porque generalmente lo que hace la gran mayoría de personas que no tienen suficiente entrenamiento es ver el incendio por fuera. El paciente hipoperfundido, sudoroso, intubémoslo, hagámosle esto y tal, pero por dentro no se ve que hay unos resultados que son pasmosos, que si uno no los tiene en consideración, arrancar inclusive terapias de asistencia ventricular tampoco van a terminar en un buen resultado. Entonces se necesita un intensivista cardiovascular. ¿Cómo debería ser el intensivista cardiovascular según usted? Debería tener, por ejemplo, la rigidez y la robustez del conocimiento y tomar decisiones precisas, como lo podría hacer un cardiólogo, o debería tener la serenidad que tiene un intensivista que conoce a profundidad las otras áreas de atención, estar pendiente, por ejemplo, de la lesión renal asociada, de la lesión cerebral asociada, de que cuando el paciente está haciendo una vasodilatación no necesariamente está séptico, o si está séptico, pero la persona internada en cuidado intensivo debe tener el suficiente conocimiento, tener suficientes bases para hacer un mejor diagnóstico. Yo creería que la mejor persona es una combinación de una persona que tenga esas destrezas combinadas. Aquí, ¿por qué les muestro esto? Porque esto es un debate que está en el mundo entero. ¿Qué hacer en las unidades de cuidado intensivo cardiovascular? En los Estados Unidos la cosa se está inclinando hacia hacer intensivistas a los cardiólogos. Todos los cardiólogos, como el doctor Carlos Alvear, terminan cardiología y luego hacen cuidado intensivo. En Colombia también hay 2 o 3 casos. Hay un muchacho, yo no lo conozco muy bien, hay un muchacho nuevo que trabaja en la cardioinfantil. Está el doctor Edgar Hernández, que es cardiólogo y es intensivista. Está el doctor Efraín Gómez, que también fue cardiólogo y después fue intensivista. Entonces, fíjense que aquí, de todas maneras, hay bastantes ejemplos. Pero aquí y en todos los países latinoamericanos hay mucho intensivista que hace énfasis en cardiología. Yo presenté esto en Chile, discutimos allá, y allá les pasa lo mismo que acá. Los cardiólogos tienen unas posibilidades laborales mucho más grandes que como cardiólogos clínicos, por ejemplo, porque están muy apetecidos, porque les pagan muy bien, que meterse en una unidad de cuidado intensivo. Mientras que en la gran mayoría de países latinoamericanos hay suficiente cantidad de intensivistas, pero una regular formación.
Lo que logramos hacer ahí estaban unas personas de Argentina, incluso de Brasil, 2 profesores mexicanos, unos chilenos y nosotros. Y lo que discutíamos es que a ellos les pasa exactamente lo mismo. En Chile les está pasando lo mismo. Incluso ellos están un poquito más adelantados en las escuelas de cardiología crítica, de hacer, digamos, coger los intensivistas y formarlos en cardiología crítica. Hay que hacer de alguna manera eso. El planteamiento que estamos nosotros haciendo es formar intensivistas generales, intensivistas polivalentes en patología cardiovascular con esa recomendación que está haciendo ASCOFAME, que son esos entrenamientos formales de un año, una especie similar al fellowship, que no necesariamente tiene una formación universitaria, pero sí por lo menos una sustentación de un hospital universitario que lo forme así. Yo creo que en cirugía utilizan mucho eso, por ejemplo, con la utilización de dispositivos, cirugías bariátricas, por ejemplo. Entonces va y se entrena durante 6 meses, un año en ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que ya se los había presentado, es un trabajo muy conocido que es de unos coreanos y ellos demostraron, dividieron sus UCIs entre gente muy preparada en cuidado intensivo, el cuidado intensivo cardiovascular versus gente no preparada en cuidado intensivo cardiovascular, y ellos fueron capaces de demostrar, inclusive, independientemente del tipo de choque, que las UCIs en donde están intensivistas con énfasis en cardiovascular son UCIs que les va mejor. Mucho más, pues obviamente en los pacientes de choque cardiogénico. Fíjense la diferencia de mortalidad, en donde eso es lo que ellos llaman baja intensidad de intensivista, que no es un intensivista cardiovascular de 24 horas, mientras alta intensidad de intensivista son unidades de cuidado intensivo con intensivistas cardiovasculares de 24 horas. Esto se hizo en un hospital que se llama el Hospital Samsung. Se pueden imaginar pues la tecnología que debe tener el Hospital Samsung, es una cosa enorme. Esto es una copia, esto es simplemente una traducción al español de lo que se hace en los Estados Unidos. En Nueva York hay 3 niveles de cuidado intensivo que ojalá en algún momento nosotros lo pudiéramos tener. Creo que por lo menos lo que tiene que ver con infraestructura y con recursos no da en Colombia para tener este tipo de división. Esto es, digamos que en nivel ascendente de complejidad sería la primera UCI por donde llegan las personas, de acuerdo a si se va deteriorando, pues va subiendo hasta la UCI de primer nivel, que es donde siempre debe haber un heart team, un equipo, incluso en algunas partes lo llaman como el equipo de choque y no heart team, y tienen una comunicación constante. Inclusive ellos se van desplazando sus pacientes y los van trasladando de uno a otro de acuerdo a la complejidad. Fíjense que aquí los dispositivos que se utilizan son telemetría, ventilación mecánica y monitoreo no invasivo, mientras que aquí ya logran tener algo de dispositivo para el ventrículo izquierdo, hemodiálisis invasiva, un balón de contrapulsación, y aquí ya son los grupos de soporte que utilizan ECMO y eso. Este tipo de UCIs que yo le contaba a Iván, que hay centros de atención cardiovascular en Nueva York, pues en Estados Unidos, en la Cleveland y en el Texas, en donde ya están haciendo intervención coronaria percutánea, implantándole primero un Impella. Entonces te ponen el Impella y ya implantado el Impella, lo llevan al laboratorio de hemodinamia y hacen el intervencionismo. Eso tiene la ventaja de que vacían el ventrículo, y trabajando con el ventrículo vacío, pues les va mucho mejor y disminuyen la incidencia. De hecho, por lo menos el que arranca después de la pirámide de la recomendación del SCAI. Entonces, el equipo de tratamiento de choque cardiogénico, ¿dónde debe estar? Con una unidad coronaria que tenga rápida accesibilidad. ¿Quién debe estar? ¿Cómo debe ser la dotación del personal? Entonces, los famosos cardiólogos intensivistas versus nosotros como intensivistas cardiovasculares, la relación enfermera-paciente, ya esto en lo que estamos haciendo acá, que es implantando las recomendaciones de la Sociedad Colombiana, es en el caso de que tengamos pacientes con dispositivo ECMO, por ejemplo, debe ser una enfermera y una perfusionista por cada dispositivo, terapeutas respiratorias, equipo de shock, servicios complementarios, dispositivos de tratamiento y monitoreo, hemodiálisis, terapias avanzadas, protocolos. Estos protocolos es una cosa importantísima, inclusive recomendación del estado del arte de la Sociedad Colombiana también,
es que esos protocolos deben ser compartidos con urgencias. Si el inicio del tratamiento del choque no arranca en urgencias, el resultado del tratamiento del choque es disparo, no solamente para el choque cardiogénico, sino para todo tipo de choque. ¿Cuándo? Tiempo de transferencia, tiempo de evaluación, tiempo de terapias avanzadas, ya les voy a hablar sobre eso. ¿Y esto por qué? Pues porque la mortalidad del choque sigue supremamente alta, fíjense del 75 al 97, cuando ya arrancan todos los laboratorios de reperfusión percutánea, la mortalidad del choque no cambió para nada. Incluso la mortalidad del choque de pacientes que tienen infarto o que tienen descompensación simplemente de una falla cardíaca severa, pero ya a partir del 2002 sí se dieron cuenta que hay algo de cambio en la mortalidad, especialmente en pacientes que tienen tratamiento invasivo temprano. ¿Esto por qué? Porque hay datos demográficos contemporáneos que muestran que la gran mayoría de choques en el mundo son cardiogénicos. Esto obviamente es segmentado a Nueva York, pero generalmente cuando uno ve estas estadísticas, por ejemplo, en Europa son muy similares. En el caso del choque cardiogénico específico, pues se lo llevan obviamente entre el paciente con síndrome coronario y los choques cardiogénicos no isquémicos, o sea, los pacientes que están ligados a la cardiopatía crónica que se descompensan, que esa nueva clasificación, por ejemplo, que tenía Stevenson y Noria, que era la famosa C o la L, en realidad eran choque cardiogénico. No la llamaban así, pero si ustedes se ponen a ver la discriminación, todos eran pacientes con 90 o menos de presión sistólica, con hiperlactatemia, con bajo gasto, son exactamente igual. Esta es la evolución de las UCIs desde 1961, cuando aparece la primera unidad coronaria, que era la unidad que manejaba el doctor Julián. Después vino el invento de Kantrovitz sobre el balón de contrapulsación, y esto empezó a modificar un poquito esas unidades de atención. Luego las unidades mejor formadas para resucitación, la clasificación de Clip y Kimball. Posteriormente vinieron los doctores Swan y Gans a la invención de su catéter. Apareció la doctora Judy Kaufman, que inclusive esta señora es de las señoras que más publica en el mundo, a pesar de que arrancó, fíjense, en el 99 con ese registro, y de ese registro se han desprendido un poco de datos, que es lo que ha cambiado la cardiología moderna. Y luego la invención de los dispositivos de asistencias ventriculares que han empezado a cambiar un poquito los resultados del choque cardiogénico. Entonces, ¿para qué hacer unidades de cuidado coronario? Para atender choques cardiogénicos, inclusive paro cardíaco, como el evento que presentó esta mañana Iván, enfermedad valvular compleja, arritmias complicadas, insuficiencia respiratoria, sepsis y lesión renal aguda. ¿El qué? Supervisión. Es decir, el paciente que llega con un choque cardiogénico debe estar bajo una supervisión estricta desde el primer momento. Desde el primer momento es multimodal. Estos son simplemente las pantallas del dispositivo que vimos ese día que hicimos el ejercicio de Swan-Ganz. Eco para todo el mundo, el entrenamiento en eco es fundamental, incluso en eco transesofágico. Puede que no para la monitorización dinámica, porque yo no sé si hay unidades con eco constante, me imagino que se le dejarán la sonda durante las primeras 6 horas y luego se la retiran. Pero sí por lo menos eco transtorácico para hacer una evaluación constante y el catéter de Swan-Ganz. Este es el primer estudio del catéter de Swan-Ganz, en donde obviamente de ahí salió la famosa clasificación de Forrest. Entonces, los resultados mostraron que los pacientes que tenían una apnea baja y que utilizaban para monitorizar sus pacientes, parece que les iba mejor, tenían una mejor supervivencia. Y como les decía, ahí salió el Forrest, y lo que hicieron el doctor Steven y la doctora Noria, que en realidad eso se debería llamar clasificación de Noria, porque fue ella la que más le trabajó esa clasificación, era una clasificación clínica, era simplemente bajar los parámetros hemodinámicos a una clasificación clínica, que eso modificó mucho el tratamiento de la falla cardíaca. Entonces, ¿por qué ponerle Swan-Ganz y por qué utilizar monitorización multimodal? Porque definitivamente hay variaciones hemodinámicas en cada choque. Hay una forma diferente de presentación del choque cardiogénico, que es lo que finalmente lleva a la SCAI a hacer recomendaciones, que es la famosa pirámide de esa, para arrancar el tratamiento, para acceder al paciente tempranamente, y ahí sí cambiar en algo el pronóstico. Hay pacientes que tienen el choque cardiogénico clásico, ¿cierto? Presión sistólica por debajo de 90, sin vasopresores. Ese es sencillo. Necesidad de vasopresores,
media por debajo de 30, después de haber iniciado 30 minutos la terapia. Shock vasodilatado con resistencias sistémicas, pero este shock vasodilatado que hace una especie de SIRS, de respuesta inflamatoria sistémica, está vinculado también con la lesión cardiovascular. Pacientes no hipotenso que tiene, por ejemplo, una cuña alta, aquí vamos mirando que el índice cardíaco posiblemente sí tiene importancia, que el índice cardíaco que le interesa a Richie. La cuña alta, que sí, vamos a ver más adelante, que sí tiene bastante importancia, las resistencias vasculares sistémicas, que en realidad es un componente numérico secundario al gasto cardíaco, que es finalmente lo que los ingenieros en sus motores llaman performance, es decir, cuánta energía gasta una máquina para llevar una cantidad de líquido de un componente a otro componente donde tiene que llegar. Para el caso del ventrículo izquierdo ya sabemos que es la aurícula derecha. Entonces ahí la PVC tiene especial importancia, como vamos a ver ahora. Choque con presiones de llenado altas, presiones de cuña por encima de 18 e índice cardíaco bajo que tienen un componente hemodinámico diferente. Esta es la clasificación del SCAI que ya ustedes todos han revisado en la rotación. Básicamente, el cambio en la mortalidad debería arrancar desde acá hasta acá, ¿cierto? Este es el choque que estamos recibiendo. Desafortunadamente, a mí me parece que, por ejemplo, en instituciones como esta, estamos recibiendo en las unidades de cuidado intensivo el choque acá, porque el choque acá empiezan a verlo en urgencias. Y aquí este tipo de choque, el A y el B, pasa desapercibido en urgencias, que ese es el grave error. Yo me acuerdo mucho que nosotros le enseñábamos a las enfermeras recién llegados a San Vicente, porque en San Vicente, digamos que las dos patologías más importantes eran el trasplante y el trauma, y no le prestaban mucha atención al paciente con síndrome coronario. Entonces siempre llamaban la atención sobre que el señor, el viejito que se había infartado, estaba muy poco colaborador. Ese poco colaborador es un choque cardiogénico, es esto. El paciente que se infartó y empieza a estar molesto, que se incomoda en la cama, que le da vómito, que le da cólico, que le da diarrea. Ese es el tipo de paciente que está aquí. Lo ideal sería pescar el paciente desde esta base y no dejarlo llegar hasta acá, porque se van a dar cuenta que la mortalidad de acá y acá especialmente es una mortalidad que es casi inmodificable. ¿Ustedes creen, por lo que han estudiado, que, por ejemplo, acá uno debería ponerle temprano el ECMO, sí o no? O sea, el ECMO lo más rápido posible. Entonces, nuestro famoso SWANDAS, nuestro famoso catéter de arteria pulmonar. Ahí está el estudio ESCAPE, que es un estudio hecho para falla cardíaca, un estudio muy bien hecho. Para ese entonces tuvo una metodología muy robusta. La discusión en Norteamérica, incluso aquí en Latinoamérica también, era que los resultados con el SWANDAS eran muy malos porque la gente que utilizaba el catéter no sabía interpretarlo, porque no sabían. Entonces, el Instituto de Salud de los Estados Unidos cogió a los intensivistas y los fellows de cuidado intensivo que iban a participar en el estudio y los entrenó. Y les hizo, inclusive, les hacían debriefing, les hacían práctica después para ver la interpretación, entonces se volvió muy homogéneo. A pesar de ser homogénea, ese estudio no demostró para nada que cambiara la mortalidad. Ahí después salió este editorial que les mostraba ahí, pero la cuestión es que estas controversias aplican para falla cardíaca, pero no aplican para el choque cardiogénico. Después, estos doctores de la Universidad de Duke cogieron el registro del mismo SCAPE y hicieron un análisis post-hoc de dos parámetros, el índice cardíaco y la cuña. Y ellos encontraron, miren, los dividieron así. Pacientes que al final tenían índice cardíaco por encima de 2.2 y cuña por debajo de 20. Índice cardíaco menor de 2 y cuña menor de 20. Índices cardíacos mayor de 2.2 y cuñas mayores de 20. Índices cardíacos de 2 y cuñas mayores de 20. Y encontraron que, mira, aquí está al final, pues, este fue el grupo de pacientes como lo dividieron y encontraron que los pacientes que tuvieron una cuña más elevada tuvieron más mortalidad. Mucha más mortalidad. Es más, comparando los pacientes, fíjense aquí que es la línea pespunteada, tienen índices cardíacos mayor de 2 con cuña menor de 20 y los pacientes que tuvieron índice cardíaco inclusive menor de 2 pero con cuña menor de 20 también les iba mejor.
O sea, los dos grupos, en los dos grupos, lo más importante era bajarle la cuña y no modificar el índice cardíaco. Lo que traduce que en realidad el índice cardíaco no es un parámetro tan importante, y fíjense que ustedes en las prácticas se han dado cuenta que el índice cardíaco es de los parámetros que más llama la atención y es el que utilizan los médicos para modificar inotrópicos o para adicionar inotrópicos. Es el índice cardíaco, ya para un doctor llamaba a las 11 de la noche, mire, es que el índice cardíaco está en 2.5 y llegó a 1.5. La mayoría de doctores, ¿qué hacemos? Ponerle otro inotrópico. ¿Qué tiene dopamina? Entonces póngale milrinone, póngale levosimendan, póngale adrenalina, en fin. Modificamos un parámetro que parece que no cambia para nada la mortalidad, y eso va muy ligado a los análisis que se hicieron después del SCAPE. La cuestión con el Swan-Ganz es que dejado pues después de que el paciente cambia los parámetros clínicos, es decir, después de que el paciente empieza a orinar, recupera conciencia, tiene buena perfusión, neurológicamente está despierto, pero sigue con un índice cardíaco por debajo de 2.5, los médicos tenemos la tendencia a continuar con el inotrópico o inclusive a subirle la dosis porque creemos que ahí se va a modificar en algo el pronóstico del paciente y lo que estamos es deteriorando ese pronóstico. Pero la cuña sí, que también está relacionado, por ejemplo, con los estudios que se han hecho de la persistencia de un BNP elevado después del tratamiento, que eso está ligado a mayor mortalidad. Aquí es muy importante con este concepto volver a tomar este bonito estudio de Saxena, especialmente para mostrarle a los enfermeros, o sea, para que ustedes mismos, yo creo que debemos entrar en este hospital a hacer nosotros mismos, Lucho, que a vos que te gusta tanto eso, ir con las enfermeras y enseñarles a tomar bien los gases cardíacos y la cuña. La cuña en el paciente con ventilación positiva, o sea, que el paciente que está conectado al ventilador debe tomarse así en la expiración. Ahora que nos trajeron nuevos monitores y que los podemos congelar, es cuestión, con Iván hemos hecho el ejercicio incluso con un paciente que tuvimos en la 12, es hagamos el ejercicio, ponga en pausa el ventilador, en pausa expiratoria y tome ahí en ese momento la cuña. Y en el paciente que no está en ventilación positiva, sino que está haciendo ventilación espontánea, es en este punto donde se debe tomar para tener una buena cuña, una cuña de calidad. Entonces, el miedo a los cisnes, si es racional, pues depende del animalito, porque si es un animalito como este o como este, de pronto sí. Entonces, si es necesario pues tenerle miedo al Swan-Ganz, creo que eso es un miedo que no es infundado, es un miedo que no es real. Y en realidad, en este momento, la recomendación del Swan-Ganz cada vez se vuelve más fuerte porque además la replicación de esos dos estudios, el del Swan-Ganz y el estudio de la clasificación del SCAI, se ha mostrado que la mortalidad ha bajado. Incluso hay centros en los Estados Unidos que han mostrado una mortalidad del 30% en choque cardiogénico, que eso es un descenso supremamente importante. Este es este estudio, pues que ustedes lo conocen muy bien, es el estudio de Hernández, que mostró que los pacientes con choque cardiogénico manejados con monitoreo constante con el catéter de arteria pulmonar sí bajó la mortalidad. Pacientes de choque cardiogénico con infarto o pacientes con choque cardiogénico y sin infarto. Y este que es el estudio clásico, que es inclusive es el estudio referenciado en las guías y en el artículo, en el estado del arte de la SCAI, demostró que los pacientes que se les pone Swan-Ganz y se hace la monitorización completa, especialmente dos parámetros que digamos que no son novedosos, pero sí son muy importantes, que son el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar y el poder cardíaco, sí se modificó en algo la mortalidad con esa monitorización. Esto es lo que estábamos hablando, otra vez la doctora Judith Hoffman. Este es un concepto, el concepto de poder cardíaco es un concepto muy antiguo y es un concepto hasta muy bonito. Es un concepto que inclusive uno en el ecocardio, cuando le hace la curva de presión-volumen con el bucle, puede modificar incluso el rendimiento cardíaco y volverlo a evaluar con un bucle nuevo si está haciendo eco tras su fallo. Este es una fórmula sencilla de hacer. Incluso hay unas fórmulas que cambian aquí el gasto cardíaco por la PVC y le ponen el rendimiento abajo. Y la gráfica lo que muestra es que entre más bajo el poder cardíaco, especialmente cuando baja por debajo de 1, pues la mortalidad obviamente es muy grande. Bueno, hasta ahí en cómo vamos. Hablemos antes de eso de la ventilación. ¿Qué creen que
creemos hasta ahora con respecto a la ventilación asociada al choque cardiogénico y a los inotrópicos asociados al choque cardiogénico? ¿Qué idea hay de eso? ¿Ventilación temprana hay mayor mortalidad? ¿O paciente que se ventila necesariamente tiene mayor mortalidad? ¿O con qué? Pero el hecho de colocar un cierto grado de PIB ayuda a disminuir, ayuda a mejorar, ayuda a disminuir el consumo de oxígeno del miocardio, por ejemplo. Y con eso ayuda también a disminuir la poscarga, ayuda a disminuir la poscarga del músculo izquierdo y a mejorar un poco la precarga y la precarga y mejorar la precarga del músculo derecho. También sobre eso, siempre y cuando eso esté dentro de un rango generalmente está entre 5 y 8. ¿Qué opinan de eso? Richie. Sí, pues depende de qué tanta afectación a cuál de los dos ventrículos estamos hablando. Supongamos que es del izquierdo. Sí, Si es el izquierdo, ¿es mejor intubarlo temprano o no? Si es del izquierdo, le damos un punto de partida, digamos que al ventrículo izquierdo para descansar. Disminuimos la tensión sobre la pared. Tenemos un anclaje que sirve. Si es del derecho, sí. Del derecho no. Qué susto. Claro, se frente. Lo intubamos y se empeoró, claro. No, en el choque siempre pasa una cosa bien interesante y es que uno quiere aumentar en la contractilidad al ventrículo a como de lugar y no termina forzando el corazón. Y a veces también hay una cosa que se nos olvida de las fibras C, del corazoncito y de ese ventrículo, que una forma de defenderse de él también es poniéndose un adictático y poniéndose vasopléjico un poquito para aumentar precisamente la carga. Y nosotros vamos y vamos de esa forma de defenderse. Que es lo que hacíamos cuando le colocábamos, por ejemplo, el luchador o las dilatadas a los pacientes, falla cardíaca avanzada, pues claramente, y que las enfermedades nos iban a matar, pues ya se lo van teniendo inotrópicos, por más que se lo no le engañamos a poner un toquecito para ver cómo responde y recuperábamos esa forma de defenderse y le iba mejor. El Bowlby inverso. Los inotrópicos sí, los hemos visto aumentan en realidad, Sí. son necesarios. Sí, pues son más necesarios, sí. Sí, cuando uno empieza a evaluar, bueno, qué tanto miocardio quiero preservar y qué tanto se me está comprometiendo la perfusión orgánica múltiple. La perfusión orgánica tiene que llevar disfunción múltiple y ambas también. Entonces es como un balance. Y en el banco con la adrenalina. Sí, yo les iba a traer un artículo, no se los traje porque inclusive hablé con Iván hace poco cuando presentó su artículo, porque me puse a ver qué había de nuevo los inotrópicos. El único que hay es un artículo de esos de un current opinion, lo que es el current opinion en cardiología. Y vuelve a hablar lo mismo, entonces por eso no lo traje. Es decir, ¿qué hay con los inotrópicos nuevos? No hay nada. Hay la nueva clasificación que ustedes han revisado, pero en choque cardiogénico no hay nada. Y lo que dicen los autores es que están esperando el DOREMI 2, que se supone que es el estudio que va a sacarnos adelante. La cuestión, yo lo que le veo al DOREMI es que no van bien en reclutamiento, creo que van atrasados. Y la cuestión es que ahí solamente están comparando dobuta y mirrinomio, solamente. Pero bueno, entonces piensa lo que dice estos análisis del TRIUMPH y del Culprit-Shock, que es el inicio de la ventilación mecánica. O sea, todo paciente que va a ventilación mecánica se muere más, pero el inicio tardío de la ventilación mecánica está relacionado a mayor mortalidad. O sea, uno debería empezar la ventilación mecánica cuando lo necesite temprano, lo más temprano posible. Intentar, como dice Gina, ojalá no utilizar unas presiones muy altas. Uno puede manipular, que eso era lo que yo les decía en la reunión con respecto a que a veces las terapeutas toman decisiones de manera automática sin consultar con el médico. Y fíjense que ventilar un paciente con SRA es muy diferente a ventilar un paciente que tiene un edema pulmonar secundario a un choque cardiogénico. Porque en un SRA usted está buscando el famoso P-flex, tratando de no deteriorarlo, ponerle el PIB mínimo para bajar el FIO2.
Mientras que en el choque cardiogénico usted tiene que saber cuánto del ventrículo va a llenar, porque si usted le tumba, así la precarga deteriora el choque cardiogénico. Si usted le tumba la precarga, le tumba todo el poco gasto cardíaco que tiene el corazón. Estoy de acuerdo, bueno, esa estuvo muy bien. Mira, lo mismo, exactamente. Inclusive, otra vez la doctora Hoffman, la disminución, perdón, la prolongación en el tiempo para empezar la ventilación mecánica en el choque cardiogénico refractario o en el choque cardiogénico normal fue asociada a una mayor incidencia de mortalidad a los 30 días. Ahora, con respecto a los vasoactivos, lo que estaba diciendo Kat, es decir, al aumento de vasoactivos, aumenta la mortalidad. O sea, a medida que usted escala más vasoactivos y más inostrópicos, la mortalidad está elevada, pero el retraso de su inicio también aumenta la mortalidad. O sea, como es un mal necesario, es mejor iniciarlo tempranamente, lo más rápido posible. Lo que hago yo regularmente, no porque haya evidencia en eso, es porque como los inotrópicos tienen tan poca evidencia, entonces se supone que hay unos que tienen menos daño que otros, y la glutamina que estamos comprando no es muy buena, yo me inclino por el levosimendan temprano si es que me voy a dedicar al levosimendan. O si me decido por milrinone, me decido temprano. Si uno tiene glutamina, que la glutamina es muy buen medicamento por la molécula original, pues arrancar la glutamina temprano y combinarla con un vasopresor, que ya nos dimos cuenta que el de elección es la noripinefrina por los estudios. Bueno, el lactato que le gusta a Gina, pues sí, señora, tiene toda la razón. Este es un estudio reciente que muestra cómo el lactato, si está especialmente el lactato por encima de 3.1, fíjense la P tan importante que tiene, el lactato, y no solamente el lactato, sino la depuración. Fíjense ustedes en las gráficas cómo muestra que el nivel de lactato inicial está relacionado con supervivencia, sino la depuración a las 8 horas y por encima de 8 horas. Entre más rápido la depuración del lactato, eso sin duda mejora la supervivencia del paciente en choque. Entonces, ahí ya vamos en 3 cosas sobre las bases de atención del paciente con choque cardiogénico. Puerta a tiempo, en este creo que no me voy a demorar mucho porque ya todos sabemos que lo más importante es la puerta a tiempo. Ya hemos discutido en muchas ocasiones que en realidad nada debe atrasar la apertura del vaso culpable, pero uno tampoco debe ser no debe tener una actitud temeraria con el hemodinamista de llevarle el paciente o mandarle con el mensajero y el auxiliar de enfermería un paciente frío entrando en choque. No, yo creo que uno debería ir allá porque muy seguramente cuando le abran el vaso a ese paciente va a ser una arritmia letal, y si uno está al ladito del paciente, pues uno lo intuba, lo pone en su ventilador, lo deja sencillito, y además es mucho más fácil para un hemodinamista. Un paciente que está en choque cardiogénico, hemos dicho que lo primero que hace es disfunción diastólica, o sea, por lo menos tiene algo de disnea el paciente. Y un paciente con disnea en un cuarto absolutamente frío, en pelotica, lo pone totalmente acostado, es un paciente que va a estar muy incómodo. Entonces yo sí creo que ahí es mejor llevarlo intubado, que él no se dé cuenta, cogerle uno las arritmias, dedicarse uno mismo a ponerle el inotrópico y los vasopresores, porque uno conoce como intensivista eso, y el hemodinamista yo creo que puede trabajar mucho más tranquilo, ¿cierto? Bueno, ahora, lo que estábamos hablando con respecto al inicio. El momento adecuado para la asistencia ventricular. Hasta aquí estaba eso. Es decir, lo ideal es que si usted tiene un dispositivo de asistencia ventricular, ojalá tuviéramos un Impella. Yo creo que va a llegar el momento porque ya en los Estados Unidos lo están haciendo así. Los intensivistas, obviamente bajo fluoroscopia, pero es que hay unidades de cuidado intensivo en los Estados Unidos que tienen un arquito en serio. Usted con un arco en serio mete el Impella, lo prende, por lo menos un Impella 2.5, que da mucha mejor perfusión que un balón de contrapulsación, y arranca a ver cómo le va al paciente, y luego le puede poner el ECMO si lo necesita. Pero hasta ahí, lo que estaba, la recomendación de la SCAI y de la ELSO en ese momento era que si usted tenía un ECMO, un veno arterial lo más pronto posible. ¿Cuál era el objetivo? Pues apoyar la circulación, mantenerlo hemodinámicamente adecuado, mejorar la perfusión tisular y una medida provisional mientras el puente, pero no una modificación del sustrato del choque. Valor de contrapulsación que da más o menos 1.5 litros, un Impella 2.5, que la gente que lo ha utilizado dice que en realidad moviliza solamente 2 y el 5 moviliza solamente 4, y los demás dispositivos, más o menos lo mismo, la misma
características de un rotaflow que se mete en el ventrículo, succiona el volumen del ventrículo y lo deja con una precarga más caída. Y los aparatos de asistencia tipo ECMO, que simplemente es una centrífuga que hace un vórtice y ese vórtice disminuye la cantidad de flujo. Sin embargo, fíjense que acaba de salir yo no se los traje todos, pero les recomiendo que lo lean, es un estudio de República Checa, y ellos encontraron, arrancaron con 200 y pico, creo que resultaron como 170 y pico, y los dividieron entre dos grupos. Paciente temprano, o sea, arrancó choque y le pusieron ECMO venoarterial temprano. Y a los otros los dejaron para el momento del empeoramiento. Este artículo vale la pena que lo discutamos de pronto en un club de revistas porque está interesante, porque la cuestión es que fíjense que en los resultados en infarto, en sangrado, en complicaciones tipo infección y en mortalidad no cambió en los dos grupos. Las complicaciones hemorrágicas. El de New England Journal, exacto, lo que mostró es que las complicaciones hemorrágicas son mucho más altas, que eso es normal, porque es que un ECMO tú lo tienes que anticoagular. La cuestión con el ECMO es que si no es bien utilizado, incluso uno de los objetivos que es disminuir la precarga, si no hay un vent que esté utilizándose bien, que esté prendido constantemente, cuando se ocluye una de las vías, la vía arterial, específicamente eso se devuelve tanto en presión que dilata el izquierdo, que fíjense que eso es lo que ha pasado. ¿Te acuerdas cuando esos pacientes que nos entregaban que es que no, que se dilató el derecho, que Eso es lo que sucede. Se bloquea, como no hay porque si tú tienes el vein constantemente, o tienes la perfusionista al lado, y tú dices, uy, mira, en el eco, uy, mira, se está dilatando el ventrículo derecho, ya prende el vein y baja el derecho, o inclusive el izquierdo. Pero si no hay una buena monitorización, eso es supremamente riesgoso. Entonces, ¿cuál elegir? Cuando ya tiene uno todos los dispositivos. Cualquiera, lo importante es saber que cualquiera de los dispositivos es un puente a una decisión, a una recuperación, a una opción avanzada. Opción avanzada puede ser, por ejemplo, que en este país en realidad solamente se está teniendo en dos sitios, en Bucaramanga, en la Fundación Cardiovascular y en la Casa Infantil de Bogotá, no más, porque dispositivos solamente están poniendo ahí en esos dos sitios. Ese es uno de los puentes. O en el caso de los sitios de trasplante, por ejemplo, en la Sommer, que lo van a hacer ahora, ese podría ser otra opción. Ahora, el equipo de choque debería ser todo similar. Todos deberíamos actuar de manera similar. Todos. O sea, las indicaciones del equipo, lo más importante es que se reúnan, hagan ejercicio constantemente. Ese es el planteamiento que tenemos puesto aquí. Esta mañana estábamos hablando en el comité asistencial y yo toqué el tema de tecnologías de alto costo y hablaron que sí, muy posiblemente esa sí es una tecnología que hace falta tener. ¿Por qué? Porque jalona mucho el grupo de oncología y en oncología se está utilizando mucho el ECMO. O sea que sí o sí hay que trabajarle para poner y poder instaurar un equipo de ECMO, yo creo que a partir de pronto del segundo semestre del próximo año. Entonces debería hablar todo el mundo al unísono, muy similar. La mejor, bueno, esto lo traigo pues, parece pues como una obviedad, pero sí es muy importante volver a tratar este tipo de cosas, que la mejor forma de tratar un choque es prevenirlo y es básicamente de donde se basa las recomendaciones del SCAI. ¿Por qué se necesita un equipo de shock? Porque se hace más rápido, porque la reanimación es inmediata, porque la revascularización es inmediata, porque tenemos terapias de largo plazo como los puentes a trasplante, por ejemplo, y porque mejora la supervivencia. Esto es muy importante, es porque básicamente define cuál es el papel del intensivista en un equipo de choque o en un activo. Es el coordinador, es el líder, es el que está responsable de disparar todos los momentos de actuación, incluyendo desde el diagnóstico hasta el triaje, y se necesita durante 24 horas una persona que coja ese liderazgo. Eso es de las cosas importantes. La estandarización del equipo de choque cardiogénico modifica la mortalidad, pues sí, fíjense que este grupo de los Estados Unidos publica esto en el JACC. El equipo a manejar los pacientes en el equipo de choque, no solamente en el infarto del miocardio, sino en la falla cardíaca aguda descompensada,
que tiene características de choque. Esto pues también no lo voy a repetir porque ustedes lo han visto, es cómo se maneja el equipo de choque, qué debe hacer, qué son las cosas que a las que le debe trabajar. Fíjense que aquí está nuestro famoso poder cardíaco, la cuña, o sea que la utilización de la monitorización multimodal es supremamente importante. ¿En dónde debe arrancar el equipo de choque? Pues obviamente estas son ilustraciones de los documentos americanos. Ellos ya tienen muy bien establecido, así como mostró esta mañana Iván, los franceses tienen muy bien establecido desde dónde debe empezar la reanimación de los tipos de choque. Ellos los arrancan desde antes del hospital, desde antes de la puerta del hospital, de tal manera que a punta de llamadas, de una conexión seguida, uno debería saber, por ejemplo, que la persona que no debería llegar a la oficina de triaje. Si ya viene una ambulancia con un paciente infartado que ya está poniéndose hipotenso, el que debe saber es eso es el intensivista o por lo menos la enfermera jefe que está encargada de disparar o poner en alarma el equipo de choque. Esto ya lo hemos visto. Bueno, esto también es otra obviedad. Los equipos, los institutos que reciben más cantidad de pacientes con choque cardiogénico, pues obviamente están más entrenados, son centros especializados, pues los resultados son mucho mejores. Esto lo mismo, las características de la red, debe haber una distancia razonable, pues es absolutamente absurdo, por ejemplo, que un paciente le dé un infarto de miocardio en Bello y se tenga que ir a Sabaneta para que le atiendan el choque cardiogénico. Deberían haber varios centros dentro de la ciudad, de tal manera que de acuerdo a la zonificación, ahí es donde acuda al tratamiento. Eso es una cosa que debería hacer el sistema de salud. ¿Qué pasó? Miren esta elegancia pues, que tienen ya en los Estados Unidos. Entonces, cálmate. Keep calm. Lo que pasa es que yo le contaba a Iván que tienen un camioncito. En el camioncito tienen un angiógrafo y en el camioncito también tienen un dispositivo de ECMO. Entonces, llaman en una calle en Nueva York y resulta que llegan ahí con su camión y en su camión tienen un equipo inclusive con un cirujano a bordo para hacer una canulación de ECMO venoarterial de manera emergente. Tienen un angiógrafo dentro del camión. Si nosotros tuviéramos por lo menos la trombolisis en la ambulancia, es que con eso modificaríamos bastante el pronóstico del paciente infartado. Pero hacia eso apunta, bueno, algún día llegará a Colombia a tener una cosa de esas. Esto es lo mismo que les estaba diciendo, pues obviamente los centros que tienen más de 100 casos de choque cardiogénico en su institución, pues son los centros que mejor performance muestran para su mortalidad. Los centros de choque cardiogénico que les estaba diciendo ahora. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros para tener estos procesos? Yo tengo la sensación de que en realidad en el mundo, en cuidado intensivo, porque fíjense que lo que estamos permitiendo es que los cardiólogos nos desplacen en ese trabajo. A mí me parece, esa es como la estrategia que estoy tratando de utilizar en Latinoamérica para que la gente se le mida eso, hacer centros de excelencia en choque cardiogénico y poder parar ese desplazamiento, porque si no vamos a resultar desplazados. En el mundo entonces empieza uno a ver y solamente está el Colegio Americano del Corazón y la AJA. En los europeos, una asociación, la Asociación Europea de Cardiología, tiene un segmento específico de cardiología crítica, pero por ejemplo, en la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo, yo le pregunté a Joseph, él averiguó y ahí no hay absolutamente nada. Todo se lo dejan a los cardiólogos. La Sociedad Americana la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo no tiene un capítulo fuerte para patología cardiovascular crítica. En la FEPINTI sí hay un grupo de cardiología crítica al que yo pertenezco. Y en la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo también hay un grupo de cardiología crítica que ahora está manejando, creo, si no estoy mal, es Juan David, que también es un grupo muy activo y eso. Pero yo creo que es el momento en que ustedes, que son la nueva generación de cuidado intensivo, le pongan más fuerza a cardiología crítica. Cuando yo me acuerdo, hace muchos años, esto fue en el 98, creo, 98, 99, el Congreso Mundial de Cuidado Intensivo fue en Buenos Aires, en Argentina.
Y yo me fui a hablar fui al Congreso y me fui a hablar con un doctor que trabajaba en la Favaloro, en Buenos Aires, para estudiar con él. Y me metí al saloncito de cardio. Era el saloncito más chiquitico y estaba vacío. Y uno trataba de entrar al salón de ventilación mecánico, era el más grande y era lleno de gente. Y lo mismo el de sepsis. Ventilación mecánica y sepsis, digamos que son los líderes en cuidado intensivo. Sin embargo, últimamente, por ejemplo, a los congresos de la Sociedad Europea y a este congreso de la Sociedad Europea de Cardiología es lleno de gente, llenísimo. Y hay un poco ¿no? de investigación y publicaciones que yo creo que en Latinoamérica deberíamos hacer exactamente lo mismo. Porque a pesar de que le estamos trabajando, por ejemplo, a códigos de sepsis, en Bogotá, por ejemplo, ya hay hospitales y escuelas que le están trabajando a un código de sepsis similar al del doctor Borges, pero a un a un código de choque cardiogénico no se le está trabajando. Me parece que ahí hay un vacío que quiero venderles la idea, ilusionarme con ustedes para que ustedes se interesen en el corazón, que es tan bonito y que mata a tanta gente.